Buenas tardes, mi nombre es Javier Omar Ruiz Gordillo. Soy un hombre feliz porque estudié lo que quise, estudié arqueología. Soy un hombre feliz porque estudié arquitectura con especialidad en restauración de monumentos y soy feliz porque estudié historia en la Universidad Veracruzana. Eso conllevó a que en algún momento nos enfrentamos con la necesidad de realizar una tesis de investigación a nivel doctorado. Y en este caso, agradezco profundamente al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana el haberme aceptado como alumno. Y agradezco infinitamente también a la Universidad Veracruzana el haber tenido esa pléyade de profesores, en especial a mi director de tesis, pero especialmente al doctor Joaquín Roberto González Martínez, fallecido hace unos ayeres. ¿Por qué voy a esto? Porque para mí la historia, ya en el doctorado, la historia era remitirme a lo antiguo. Y siendo arqueólogo, lo más natural es que quise llamar este camino hacia la arqueología, hacia la historia, hacia la arquitectura, con un pueblo en específico que me llama mucho la atención. Además, es un pueblo fabuloso que conserva muchas de las raíces de Veracruz. Es el pueblo de la antigua Veracruz. Oficialmente es Veracruz la Vieja. Esta parte, ya en diálogos con los profesores, me fue llevando, me fue guiando a buscar, primero que nada, pues el tema, después el título y finalmente a desarrollarlo. ¿Cuál fue este tema? Es el estudio de la antigua Veracruz, historia de la primera ciudad portuaria de la Nueva España en el siglo XVI. O sea, apenitas, lo más antiguo en el contacto hispánico-mesoamericano. Al resultado de esto, obtuve el grado de doctor en Historia y Estudios Regionales y surgió la oportunidad, por eso digo que soy un hombre feliz y agradecido, porque surgió la oportunidad de concursar en una oferta que lanza el Instituto Veracruzano de Cultura a participar en una convocatoria y esta tesis es elegida para su publicación. Es el libro actualmente ya con un título pequeñito, La Antigua Veracruz. Este libro fue publicado en el 2014, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que conllevó a esto? El prólogo que hace el doctor Joaquín Roberto González Martínez lo aborda perfectamente. Yo lo diré con mis propias palabras. El estudio de la antigua Veracruz, desde la arqueología, la arquitectura, la historia y, ¿por qué no?, la etnohistoria. Esto me llevó, por supuesto, indiscutiblemente, a estudiar el trazado urbanístico de las calles, a medir las manzanas, a leer las ordenanzas, las leyes, y se va descubriendo todo un mar de contrastes en la antigua. Voy a remitirme un poquito hacia atrás. 1519, abril, se funda el Cabildo en los arenales de lo que es hoy la actual ciudad de Veracruz. Se fundan, pero se fundan legalmente e inmediatamente se trasladan y pasan en este viaje aventurero todavía. Los hispánicos cruzan el río que se llama Huitzilapan, el río de los pescados, río Bobos o río de la Antigua actualmente. Llegan a Zempoala, continúan aquí a Huixla y fundan la Villarrica de la Veracruz. Es la segunda, pero es un puerto chiquitito, es una rada pequeñita, es algo muy pequeño para dar cabida a tantas naves que empieza el comercio. Estamos en pleno renacimiento en Europa. Entonces ya los países, bueno,
los países ya no buscan el pago en granos, ya no buscan el plan en la córvea, ya buscan metales como una manera de comerciar. Y bien, los primeros años, 3, 4 años, esto está totalmente pacificada, esta región que conocemos como Totonacapan, Zempoala, Quiahuistlan, Perote, etcétera, Jalapa, deriva entonces en 1524 que Hernán Cortés regresa y observa que la Villarrica es muy pequeñita, ya no hay a dónde crecer, y retoma entonces las ordenanzas que se habían seguido en Cuba y se habían seguido en Panamá y decide trasladar la Veracruz hasta un lugar protegido por las montañas, en este caso por los médanos, protegidos de los vientos del mar, con el agua cerca, el río Huitzilapan, y con extensas llanuras para los cultivos. ¿Qué mejor lugar que la antigua Veracruz? Bueno, lo que es hoy la antigua Veracruz. Pero dentro de los estudios que realizamos, observamos que no es el mejor lugar. Había un asentamiento prehispánico en la parte superior de indígenas, Huitzilapa, y en la parte llana, donde hoy se conoce como la mal llamada Casa de Cortés, habían edificios indígenas, pero no vivían ahí los indígenas, porque sabían que el río, que es un río de respuesta rápida, se desborda. Y sucede eso en 1552. Pasa un huracán, como ha sucedido actualmente hace cuántos años, del 2010, un huracán e inunda la Veracruz. Entonces, la primera Veracruz que tenemos, no es muy poco lo que podemos observar. Eran casas de adobe, de palma, de madera, como quedan algunas en la Veracruz. Por lo tanto, la única evidencia que tenemos es el urbanismo, por eso mencionaba yo esta interdisciplinariedad, el urbanismo y la arquitectura. Observamos elevaciones en lo que hoy es la antigua Veracruz. Pero no únicamente eso. La antigua Veracruz es el primer asentamiento de los primeritos asentamientos, a la par que la Ciudad de México, que se va a constituir con un plano ordenado. Yo digo que es un plano endamero, retoma el concepto prehispánico, el concepto indígena de orientación en los 4 rumbos del mundo, los cuarteles. ¿De dónde obtienen esto? Del conocimiento de Zempoala, del conocimiento de los sitios arqueológicos, y en este libro que está ya publicado, va a aparecer todo este bagaje cultural del cual se nutren los españoles. El paisaje urbanístico es pequeño, realmente lo que es la Veracruz es pequeña, y la historia nos va relatando entonces que es un lugar, no digo con mala suerte, sino mal ubicado simplemente. ¿Por qué? Tiene un acceso al río que impide la entrada de barcos de buen calado. Hay una barra en la entrada donde choca el mar con el río. Eso impide el desarrollo económico de la Veracruz del siglo XVI. 2. Los naufragios que suceden entre Ulúa y la Antigua, o entre el islote de San Juan de Ulúa y la Veracruz del siglo XVI, naufragios constantemente. Naufragan y se ahogan militares y religiosos, etcétera. Por supuesto que también mercancía. Pero nos deja claro una cosa. Ya no podemos desligar la antigua Veracruz del Veracruz del 1600, es decir, del Veracruz actual. Por supuesto que va a superar en mucho el tamaño y la forma de la Veracruz. Pero, ¿cuál es la importancia entonces de este libro? Que nos acerca al estudio de la región, que la tomamos desde diversos momentos, desde diversos puntos, desde el dato duro de la arqueología, la interpretación teórica, todas las teorías en boga de la economía, y resulta que Veracruz, que la antigua Veracruz, es punto de acceso y punto de salida hacia
la vieja España, España la vieja. Pero no solo eso, es un punto muy importante que va a conectar con Acapulco, por tierra, por supuesto, y de ahí va a continuar por el Pacífico. El estudio, y agradezco mucho esta oportunidad de participar, porque se rescatan documentos. En el libro se rescatan e interpretan documentos. Se rescata el papel indígena dentro de la conformación hispana, la interculturalidad indígena, española y negra. ¿Qué tenemos de cada uno de estos tres grupos? Lo hispano lo estamos viendo, documentos. Lo indígena, ya no habían muchos indígenas en 1606, ya estaban, pues, ya habían migrado. Y de los negros es poco lo que tenemos. Eran ignorados, sabemos la historia de la negritud en México, eran ignorados. Todo ese momento se resume, son 75 años que quedan resumidos en este libro, tanto la historia, el paisaje, los documentos, aquellos a los que se hace alusión, y finalmente creo que conllevamos a un buen fin esta dupla de interpretar la arqueología, la historia, la arquitectura y el urbanismo en el libro. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso fue la publicación física por parte del Instituto Veracruzano de Cultura en el 2014, profundamente agradecido. Y este libro que hoy está siendo publicado en formato digital. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Y me disculpo por esta parte, porque la, la tesis de doctorado son documentos muy formales. Este libro es un texto muy formal, pero a la vez creo, y soy partidario de eso, que la historia no es la suma de las fechas, es la interpretación de lo ocurrido. Por tal motivo, todo el sinnúmero de documentos, de planos, de dibujos, de mapas, de información que obtuve de esto, pues lo di a una novela. Y esa novela es Un viajero en la Veracruz en 1547. Podrán decirme entonces que una novela no es académica. Creo que sí lo es, porque también facilita el aprendizaje de lo que es la historia formal, que no es la suma de fechas, de cronologías, de números, y dispuesta para, para el pueblo, para todos de libre acceso. No puedo recomendar yo mismo este libro, pero ha sido bastante consultado, ha sido bastante leído, y por eso es que hoy agradezco a ustedes el estar presentes en este evento de los jueves de libros, donde queda ya a la disposición este libro, La Antigua Veracruz, en formato digital para ustedes. Gracias.